bueno, toda la provincia, gran parte del país, siguió, diría atentamente, el recorrido de este histórico juicio oral del neonatal, donde tantas veces en lo personal opiné, sin gran conocimiento, pero bueno, a eso me dedico, a opinar sin conocimiento, indicaba de que más temprano que tarde, como decía la expresidenta, la enfermera Brenda iba a pagar los platos rotos, como dice el abuelo, en la casa. El tema es el resultado, el score, si me permite un término futbolístico. Lo dividido y apretado que terminó la definición hacia perpetua de Brenda Agüero por parte del jurado. Siempre que lo invitamos, asistió, vino uno de los integrantes del equipo que defendió a Brenda Agüero. ¿Cómo le va? Muy buen día, frío en Córdoba. Frío bueno, deme alguna novedad, no algo que todos sabemos. ¿Sobre qué? No, bueno, abogado. ¿Sobre el juicio? No, vamos a hablar sobre este tema del juicio, la definición. A ver. Y por qué cuando... ese resultado, si me permite el término, tan apretado del jurado, dividido, porque daba la sensación de que estaban en espacios distintos observando el largometraje de terror, no sé cómo decir. Bueno. El 6 de enero arrancó este juicio histórico, largo, muy extenso, muy complicado, 11 imputados, 16 abogados, 14 creyente particular, 29 parte civil, gente que vino a pedir dinero, y un aparato enorme como del Ministerio Público Fiscal y el aparato mediático de Córdoba al servicio de condenar a Brenda Agüero. 20 jurados, 8 titulares, 12 suplentes. Cuando nosotros, después de 3 años, donde la gente recibió el mensaje que Brenda Agüero era una enfermera asesina, cuando nos tocó alegar a mediados de mayo, y sentíamos que teníamos 3 años de machacar un mismo discurso, y cuando nosotros empezamos el alegato defensivo, teníamos que luchar contra un vendaval impresionante. Pero sucede que los que tenían que votar no estaban en sus casas viendo los grandes medios, sino que habían estado viendo el juicio. No obstante, algunas cosas que cambiaron en la Cámara Séptima. Hace un mes la Cámara Séptima, que había tenido una actitud muy razonable en cuanto a permitir la igualdad de armas entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, hace un mes y medio cambió el ambiente cuando se había desmoronado toda la prueba que había traído el Ministerio Público Fiscal. Empezó a permitir algunas cosas en cuanto a sistemas de interrogatorio, testigos e incorporación de pruebas, que a nosotros no nos gustó, protestamos. Después hubo 2 enfriamientos del juicio. Supuestamente iba a ser todo muy seguido, de pronto le metieron 10 días en una oportunidad y 10 días en otra oportunidad. Después, cuando llegó el momento de la última palabra de las madres, nosotros dijimos última palabra, una reflexión, 3-4 minutos. No fue así, fueron verdaderamente 13 alegatos de clausura de las madres, muy guionadas, muy preparadas por los estudios jurídicos. Y después llegó el momento, el gran momento, el 18 de junio, donde hubo 10 horas de deliberación. Los que tenemos algunos años en esto, sabemos que por más que este juicio tenía muchos imputados, muchos hechos y demás, siempre hay una definición casi tomada por el jurado popular, y bueno, les llevó 10 horas poder quebrar lo que ellos pretendían, lo que la Cámara Séptima pretendía, que era lograr un fallo unánime. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le guste que le revisen los fallos. Entonces, cuando va al Superior Tribunal, el Superior Tribunal, si es por unanimidad, tiene una mirada. Ahora, si no es por unanimidad y es voto dividido, donde hay 4 jurados que consideraron que Brenda era inocente y 4 que consideraron que era culpable, a lo que se sumaron los 2 jueces técnicos que dependen del Superior Tribunal, y el Superior Tribunal tenía una posición clara en este juicio, se les va a complicar. ¿Por qué? Porque el 23 va a salir la sentencia. Y dentro de la sentencia, no fuera la sentencia con nuestro recurso de casación, sino dentro de la sentencia va a haber 2 miradas sobre lo que pasó con Brenda. Le hago un freno acá por una tontera, el doctor Gustavo Nievas, porque hablamos de fallo dividido, pero así técnicamente
mediáticamente nadie explicó cómo fue, discúlpeme el término, el score. 4, 4 y 2 y los dos. Cuando los jueces entran a las 4 de la tarde se dan con un score de 6-2 a favor de Brenda. Dan algunas explicaciones, no es información que tengo confidencial, no lo he podido verificar, y vuelven a las 6 de la tarde. Cuando a las 6 de la tarde se dan cuenta que este fallo no se va a poder revertir, y había 4 jurados que decían, nosotros vimos el juicio, tenemos esta prueba, Brenda no es culpable, los hechos no existieron, se dieron cuenta que no iban a poder lograr la unanimidad. Entonces se terminó aceptando la realidad, que fue un fallo dividido. Ahora usted me dice, había una previa donde supuestamente había un score a favor de su defendida 6-2. De inocencia. Sí, 6-2. ¿Acá no hay término medio o era? Según su narrativa. No había términos medios. Era culpable o inocente. Y no sé por qué no estuve, de pronto se niveló, quedaron 4 y 4, digamos, son representantes del pueblo. La mitad de la sociedad pensaba que Brenda era culpable y la mitad de la sociedad pensaba que Brenda era inocente. Ni hablemos de las redes sociales. Uno ve las redes sociales y ve el enojo de la gente por las absoluciones Pero vamos al recinto, que ahí está la búsqueda de la verdad. Y son los que habían estado en el juicio, no lo que escucharon, lo que decían los medios. Los que tuvieron el juicio dijeron, 4 se plantaron y dijeron, no nos vamos a mover así, nos manden al hotel, me traigan mañana. Nosotros 4 consideramos que Brenda es inocente y no se movieron. Y tuvieron que salir a la resolución admitiendo que era un voto por mayoría. Razón por la cual, y esto es importante que lo quiero decir, la propia resolución de la Cámara, la sentencia va a tener un voto con los argumentos en contra de Brenda, que lo va a redactar el doctor Cesano, y un voto por los que consideraron que Brenda es inocente, que lo va a redactar la doctora Patricia Soria. Bien. Entonces, dentro de la misma sentencia condenatoria, pese a la diferencia de 2 votos, que fueron los votos de los jurados técnicos, vamos a tener argumentos a favor de Brenda, más allá de lo que nosotros, argumentos que presentemos nosotros. ¿Cómo continúa esto? El 23 va a salir la resolución, todos los fundamentos, en realidad técnicamente. ¿Qué 23? El 23 de julio. Ah, bien. Va a salir una sentencia que vamos a tener la oportunidad de leer y analizar, y tenemos 10 días hábiles para interponer un recurso de casación, que lo vamos a interponer nosotros y lo van a interponer los abogados que han defendido a aquellas personas que finalmente terminaron condenadas, con condenas arriba de 3 años. Pongo un ejemplo, la doctora Morales, defendida por el Teletor, y el doctor y la doctora Gómez Flores, yo no me gusta hablar de la gente que no defiendo, pero creo que son gente que son inocentes, les aplicaron una pena de 5 años, y si la sentencia queda firme los van a detener. Razón por la cual los abogados están, digamos, obligados a cuestionar eso para que el Superior Tribunal revea esta medida en el marco de una presión mediática impresionante. ¿Usted y su equipo van a tener alguna labor interdisciplinaria con ese equipo de los profesionales que está mencionando? No, porque nos vinculan, tenemos distintas defendidos, razón por la cual tenemos... Como ha cambiado el escenario... Sí, por supuesto, sí, nos vamos a comunicar, nos vamos a reunir, bien. Eso ni hablemos. Bien. Nosotros todos cuestionamos que este juicio fue muy difícil de llegar a la verdad, imposible llegar a la verdad, por una muy mala instrucción penal preparatoria, focalizada en culpar a los imputados sin buscar ninguna alternativa de medidas investigativas que podrían haber echado luz, como por ejemplo los remedios experimentales de la farmacia San Agustín, que era una empresa privada que estaba dentro del hospital neonatal. Ahora pueden aflorar nombres propios, una vez culminado esta primera etapa. Sí, porque el fiscal, para no tener que analizar determinados testimonios que eran muy favorables a todos, decidió que lo importante era pedir que los imputen por falso testimonio. Entonces, como pidió que los imputen por falso testimonio, decidió no valorarlos. Es una maniobra indebida. La Cámara dijo, no, esta gente dio su versión de los hechos y no hay motivos para imputarlo. Pero la Cámara ahora, en función de eso que estuvo bien, va a tener que fundamentar el voto teniendo en cuenta esas personas que el fiscal evitó analizar. Está bien. ¿El ex ministro de Salud? El ex ministro de Salud
cuando tuvo oportunidad el exministro de Salud, todos sabemos que andaban dando vuelta unos audios donde él reconocía que él consideraba que no había criminalidad. Pero ese audio no se pudo incorporar porque la persona que lo tenía tuvo reticencias de hacerlo, razón por la cual... ¿Era válido ese audio? Sí, era válido. Si se consideraba... Si él había, dependía de dos cosas. Si él decía que no era válido, que no era él, se iba a hacer una pericia. De cualquier manera, es la voz de un imputado. No tiene el valor de un testimonio. Pero cuando llegó el momento de él declarar... Pero no es de cualquier imputado. Si es que tiene validez para el Supremo Tribunal, o no sé cómo es el nombre técnico. Sí. Si está la voz del ministro de Salud. Bueno. Sí, pero estando imputado goza de todos los beneficios del derecho de defensa, no declarar en su contra, etcétera. De cualquier manera, esto lo que él declaraba no lo perjudicaba él, al contrario, afirmaba lo que dijeron todos los imputados. Nosotros creímos y seguimos creyendo que no hay criminalidad. No obstante, él la última vez que declaró, faltando 5 segundos, dijo, pero los bebés fueron lastimados. Y bueno, a lo mejor... Bueno, pero no algunos fueron lastimados, otros fallecieron. No, quería decir que fueron atacados, fue la palabra que él usó. Bien. De cualquier manera, digamos, a lo mejor esa pequeña afirmación, porque esa pequeña afirmación hizo que él se transformara en los alegatos de los ministerios públicos fiscales en el testigo estrella, porque era la opinión del ministro. Y bueno, a lo mejor estaba negociando esto que finalmente sucedió. La persona a cargo de la dirección del neonatal, que estaba detenida, domiciliaria por una cuestión de edad, no me está saliendo el apellido. Asís. Recuperó su libertad ese día. Bien. Se recuperó su libertad, ya no está en prisión domiciliaria. Vuelvo a decir, no me gusta opinar de la gente que no defiendo, pero considero que hay un montón de gente que fue inútilmente imputada, funcionarios, solamente para adornar la elevación a juicio de Brenda Agüero. Y que de pronto se vieron sentados en el banquillo de los acusados sin que se pueda haber vencido la idea que ellos argumentaban de que no había criminalidad, que es lo que nosotros decimos, no hubo criminalidad. ¿Puedo hablar de un caso? No, sí. Le hago una consulta y después hablar del caso. Dale. Porque si no se me escapa la idea, usted tiene todo más claro. Después del 23 de julio, ¿hay esperanza de un nuevo camino para Brenda? La reforma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a hacer al Código Procesal de Córdoba, que tenía todo un montón de trabas para que no se llegue nunca a casación, generó que el nuevo artículo 468 establece prácticamente que el recurso de casación es un juicio sobre el juicio. ¿Se entiende? Entonces se va a rever absolutamente toda la prueba. Me pregunta si... ¿Toda la prueba se va a rever? Sí, porque se pone en crisis no es que no sea válida, pero se pone en crisis la credibilidad, porque hay un sistema científico de análisis de la prueba que se llama sana crítica racional, donde yo tengo que analizar toda la prueba e indicar el camino lógico que sigo para llegar a una determinada conclusión. Le pongo un caso y termino con esto. Dele. Caso Francisco, mamá Vanessa, tal vez la mamá más mediática. El médico que lo atendió se llamaba doctor Lynch, un pediatra cardiólogo de alto nivel. Dice, yo lo tuve a Francisco del momento en que nació hasta que finalmente se nos falleció. 8 horas estuve trabajando sobre el corazoncito de este bebé y no lo pudimos reanimar. Se murió en mis brazos porque su corazón no funcionaba. Tenía antecedentes de madre con problemas cardíacos y abuela con problemas cardíacos y no había ni potasio ni insulina. No obstante, la madre durante 3 años siguió diciendo que el bebé lo habían asesinado. Y dentro de esos hechos, la condenaron a Brenda por eso. Hay cosas para rever. Está bien. Bueno, su colega Nagy, que no tiene inconvenientes en cuanto a tiempos y minutos mediáticos, dice que va a ir por la cabeza del exministro. ¿Qué sé yo? O yo o Nagy hemos estudiado en facultades distintas. Posiblemente. Porque ante lo mismo, él dice que es verde y yo digo que es azul. ¿Qué sé yo? No creo que tenga intereses económicos en esto. Si ellos dijeron que las madres no tenían intereses económicos. Bien. Él se lleva el 50% de lo que van a cobrar las madres, ¿no? Bueno. Parece que tiene alguna motivación para opinar lo que opina. Si usted hubiese estado en ese lugar, quizás también.
No porque cuando la madre lo fue a ver a Nayi, cuando el sumario era secreto, no me hubiera contratado porque yo no tenía ninguna información. Y Nayi sí tenía esa información. Y no porque esa madre tampoco me hubiera contratado, porque cuando el gobernador, el 19 de agosto, el día que le detienen a Brenda, convocó a las madres, Nayi, cuando el sumario era secreto, estaba con las madres, ahí con el gobernador. No tengo ¿Sumario en mano? ¿Ah? ¿Tenía el sumario en mano? Y si le informó a las madres qué chico estaba investigado y qué pibe no estaba investigado, y nadie sabíamos nada hasta ese momento. Él forma parte de un ecosistema político, jurídico, económico, mediático, que es inocultable. Yo no. Bueno, estaremos atentos a ese 23 de julio entonces. Vamos a preparar una que ya la estamos preparando, una casación. Tenemos los principales 10, 15 argumentos, tanto científico como psicológico como informático, y bueno, vamos a ver qué dice el voto del doctor Cesano. El doctor Cesano, que es un excelente catedrático, profesor de la Facultad de Derecho, escribe como un garantista y vota como un inquisitivo. Y bueno, bueno, porque tuvo rush de inquisición esto hacia su defendida. Altísimo nivel de inquisición y altísimo nivel de predisponer a la sociedad en un igual sentido. No obstante, yo le invito a que usted vea las redes sociales y va a ver. Bueno, hablemos de eso. No, hablemos. Si hubo dentro del recinto un voto dividido, imagínese, traspole esa realidad del recinto a las redes sociales. Incontrolable. Bueno, la cantidad de gente que piensa que Brenda Agüero es inocente. 90% de la sociedad considera que Brenda Agüero es inocente. No sé si ese porcentaje, pero entiendo que altísimo es el porcentaje. Altísimo. Pese a que la gente dice, mira, ¿en qué terminó el neonatal? Y el ministro, que era el que controlaba todo, absuelto. Y la enfermera condenada. Wow. Hablando de Inquisición. Hablando de Inquisición y hablando de que, como dice Galeano, las víboras solamente pican a los descalzos, ¿no? Exactamente. Bueno, pero estaremos atentos al 23. Vamos a ver cómo se reinicia. Y en lo personal, dentro de esta entrevista, que siempre le agradezco que haya aceptado, de tener fino el detalle del score del 4-4 y cómo se definió. Prácticamente en términos futbolísticos, otra vez, discúlpeme, es como una especie de alargue y definición desde el punto del penal. Yo creo que es tiempo que nosotros analicemos esto y veamos si hay una necesidad de reformar hay que reformar la ley de jurados populares en Córdoba, porque no se puede definir por un voto la culpabilidad de una persona para que vaya presa de por vida. Gustavo, los extremos, inocente o culpable, no había término medio. No había término medio. Y no había distintas penas, sino que había pena única. Prisión perpetua. Hay que reformar la ley de jurado, no puede ser, tiene que haber, para condenar este tipo de delitos, tiene que haber una mayoría calificada. No me gusta a mí la unanimidad, no me gusta, debo confesar. Pero bueno, solvencia, como dijo usted a la pasada recién, garantista. Claro, sí, bueno. Lo que pasa es que tenemos un país con un sistema si va a hablar de búsqueda de verdad en Argentina, está en el territorio equivocado. No, lo que pasa es que tenemos una subjetivización de la sociedad donde pareciera que el garantismo es una mala palabra y hasta que los detiene la policía. Todos tenemos derecho a guardar silencio. Así es. Gracias, doctor. No, por favor. Gracias. Gustavo Nievas charló con nosotros. Seguimos.